dos eventos que están ligados por la historia y por acontecimientos que los rodearon. Planteo una teoría. Creo que lo que pasó en Ayotzinapa es peor que lo que pasó en Tlatelolco. Y ahorita lo voy a explicar por qué creo que es peor lo que pasó en Ayotzinapa. Aunque el número de víctimas es mucho menor que en Tlatelolco, jamás podremos saber a ciencia cierta qué pasó en aquella tarde del 2 de octubre en aquella plaza. Hay muchas teorías también de historiadores. Algunos señalan al gobierno de los Estados Unidos como un protagonista. Hay algunas pruebas de forenses, pruebas forenses de impactos de bala de cierta altura, como si ya estuviera gente preparada en los edificios. En Tlatelolco se manda al ejército a rodear a los manifestantes, pero los primeros disparos no son del ejército hacia los manifestantes, sino de la altura de ciertos edificios. Pero estos movimientos estudiantiles no se habían distinguido por ser violentos a ese extremo. Algunos teorizan, y repito, esto está dentro de lo que es la teoría, que Estados Unidos infiltró a la CIA, usó a la CIA, lo cual tiene comprobación histórica porque lo han hecho en muchos lugares, sobre todo de Latinoamérica. Infiltró el movimiento estudiantil para que la CIA fuera la que disparara contra los soldados, y estos, pensando que los estaban agrediendo los militares, respondieran con fuego. Todo esto para desestabilizar el gobierno de Díaz Ordaz en plena Guerra Fría, en el auge de la Guerra Fría. Desestabilizar el gobierno de Díaz Ordaz, y por ahí hay también algunos estudiosos que plantean que al entonces secretario de Defensa, García Barragán, Marcelino García Barragán, le ofrecieron a él sustituir a Gustavo Díaz Ordaz. Puedo decir que atacamos mucho el priismo, pero dentro de los avances, por así decirlo, porque todo proceso histórico va a tener connotaciones positivas y negativas. El priismo tiene más negativas que positivas, pero dentro de lo rescatable, hablando históricamente y con el contexto que llevaba nuestra nación, un punto positivo es la sujeción del ejército, algo que ayudó mucho a México a comparación de Brasil, de Argentina y de otros países en las que el ejército siempre estuvo a la par o por encima del poder civil. Y eso lo vemos incluso hoy en Brasil.
Brasil es la democracia más grande de América Latina, pero el ejército tiene muchísimo peso, no un peso operativo, no, un peso específico en la política. Se puede pasar en Brasil, pasó mucho en Argentina, pasó en Uruguay, pasó en Paraguay, pasó en Chile, lo vimos con Pinochet, que un general tuviera el peso para poder llevar a cabo un golpe de estado. En el priismo, con lo que algunos llaman la licenciadocracia, inaugurada después de Lázaro Cárdenas, quien es el que pone el punto final a los gobiernos de militares para empezar los gobiernos de civiles y ensalzar la figura presidencial de lo que ahora se conoce como el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es un civil que recae en la persona del presidente, porque el prismo estableció un sistema presidencialista, el hombre fuerte, el gran Tlatoani, y así pudo controlarse un ejército que venía causando problemas desde el tiempo, incluso antes de la reforma. Los militares lograron la independencia, y en tiempos de Santana, otro militar, uno de los gritos en contra de lo que buscaban los liberales del siglo XIX fue religión y fueros. La palabra fueros ahí significaba que los liberales querían quitarle al ejército mexicano muchos fueros, muchos poderes, muchas prebendas. Era una clase super liberales, no fue nada más porque hayan querido modificar la ley religiosa. O sea, a lo que se enfrentaron los liberales del siglo XIX fue a la Iglesia Católica, pero también al ejército. Y luego vino Porfirio Díaz, un militar, y luego vino la revolución y empezamos a tener presidentes militares como un Álvaro Obregón, por ejemplo, y golpes de estado, idas y venidas, asesinatos, sangre, hasta que llegó Lázaro Cárdenas y puso un orden y supo entregar el poder a lo que les digo, muchos llaman la licenciadocracia. Entonces el PRI logró eso, pero era un estado autoritario. Sobre todo esto se nota con Díaz Ordaz y con Luis Echeverría. Esos dos sexenios fueron sangrientos, conocidos también como la guerra sucia. Desapareció mucha gente. Recordamos mucho lo del 68, pero olvidamos lo del 72, el halconazo y otras muchas masacres que llevó a cabo el gobierno priista, que estableció una mano dura, una mano represora que incluso todavía alcanzó los tiempos neoliberales iniciados por Salinas y continuados por Zedillo. Ahí tenemos la matanza de Acteal. Eso aun cuando se pensaba que con la llegada del nuevo milenio y un cierto tipo de nuevo priismo, porque Salinas de Gortari se desmarca del estilo de López Portillo y de Miguel de la Madrid para establecer el suyo propio, que es el fortalecimiento del neoliberalismo, pues se pensaría, ¿no?, que el PRI iba a modificar, pero no modificó, siguió siendo represor. Entonces sí, lo de Tlatelolco es muy grave, nos marcó como país, es un parteaguas en muchos aspectos de la vida mexicana. Ahí empezó la muerte del PRI. El primer golpe fue Tlatelolco, no lo mató porque no logró la ciudadanía esa soberanía. El segundo golpe fue 1985, el terremoto. Cárdenas ganó en el 88, pero el PRI se impone porque era el dueño de las instituciones. Y ya el tercer golpe, el que debió haberlo matado, fue el año 2000, y es lo que ahorita voy a profundizar en eso. Entonces tenemos la matanza de Tlatelolco, un tema bastante estudiado, hay muchos libros al respecto, muy buenos, muy clarificadores. Algunas posturas son muy exageradas, como la famosa película Rojo Amanecer. Está un poquito exagerada, no lo digo como para defender al priismo o al ejército, pero hay que darle su justa medida conforme a la investigación. Pero de que fue una masacre, fue una matanza, fue un evento que marcó al país, totalmente de acuerdo. Pero ahora, ¿por qué digo que Ayotzinapa es peor que Tlatelolco? Alguien dirá, pues nada más son 43, en Tlatelolco fueron cientos de muertos, hubo bala, fue público, fue en una manifestación totalmente pública, todos los ojos del mundo lo vieron, sí, pero en el 68 el mundo era una convulsión total, todos los ojos del mundo vieron cómo fue el Mayo francés o lo que estaba pasando en Hungría y en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, simplemente los movimientos por las libertades de los afroamericanos. O sea, todo el mundo estaba metido en sus propios 68, por así decirlo. Y en Ayotzinapa pues tenemos que fueron 43 jóvenes que desaparecieron, que esto, que el otro, que aquello, que los confundieron, mil etcéteras.
Pero no lo comparo en términos de fallecidos, no digo que sea peor midiéndolo con fallecidos o más en Tlatelolco. Voy a esto, el año 2000 significaba, durante un momento significó para México el año de la esperanza, ¿sí? Porque el PRI cayó, vimos al PRI que cayó, se levantó un ranchero guanajuatense, dicharachero, que supo manipular a los mexicanos, pensando que el buen político pues era el que hacía chistes y a la Bastida le decía la vestida y mil etcéteras. No supimos valorar, por ejemplo, si no mal recuerdo, en esa elección o una antes, Cárdenas estuvo en la del 2000, pero ya venía muy desgastado, pero había un hombre de izquierda muy bueno como Gilberto Rincón Gallardo, un hombre que tenía cierta discapacidad en los brazos y mejor hacían chistes de este político, pero había sido un luchador muy eficaz de izquierda. No, como que la población no supo aprovecharlo o valorar esas oportunidades. En el 97 ya se había dado un paso, porque es cuando el PRD gana Cárdenas, la única elección que gana así fuerte, gana la Ciudad de México, las asambleas quedan ya un poco más divididas, el PRI comienza a perder poder. Muchos hoy se quejan de los plurinominales, yo soy uno de ellos, estoy de acuerdo que desaparezcan, pero en su tiempo sirvieron para darle espacio a otros partidos, eso no hay que ignorarlo. No es nada más que están ahí porque sí, tienen su proceso histórico. Pero bien, en el 97 se da seguimiento, ¿no?, a lo que el PRI perdió en el 88, pero gana por un fraude. En el 94 gana más por el efecto Colosio, por haber tenido un candidato que parecía que no pertenecía al PRI, pero lo matan y pues como que el mexicano se dejó llevar por la tristeza, y en el 94 vota por Zedillo y aparte pues lo veíamos todo muy tranquilito, ¿no? Y luego viene el 2000, viene el ranchero de las botas y que las alimañas y tepocatas y víboras prietas y mil etcéteras. Esto no es un comentario solamente político, es histórico, pero pues ambas van de la mano. Llega Fox y ahí todos pensamos, es la democracia, e incluso hoy, algunos 20 años después, dicen que fue la transición, y ahorita le voy a decir por qué no fue la transición democrática. Viene Fox y para el año 2005 el país era un caos político. Económicamente Fox no fue tan mal, o sea, no fue como Calderón o como Peña, tuvo mejores números, eso sí hay que reconocerse, pero metió una estabilidad política tremenda, porque en el 2005 con el fallido desafuero a López Obrador, lo único que hizo fue inflarlo, prácticamente, o sea, todo lo contrario, le salió contraproducente Fox eso. Se convirtió en un enemigo de la democracia, le metió mano a las instituciones, o sea, el que se suponía que iba a ser el cambio democrático, lo echó para abajo, y estuvo inmiscuido en un fraude, en un segundo fraude para que llegara un hombre sangriento. Y 12 años después del cambio democrático, y aquí por eso teorizo que Ayotzinapa es peor que Tlatelolco, 12 años después que el cambio democrático llegara, en el 2002 todo mundo estábamos felices. Yo recuerdo en aquella época tenía 17 años y me había gustado que al PRI lo sacaran, todo el mundo contento. Pero 6 años después el país era un caos, con Reforma tapado por AMLO, porque le habían robado la elección. Calderón recibe la República el 1 de diciembre y el 11 ya está metiendo los soldados en Michoacán. Fox entregó un caos político de país. Y luego en el 2012 Calderón entregó un país con más de 110,000 muertos y muchísimos desaparecidos. Recibió un país con 4 cárteles fuertes y entregó un país fragmentado en cárteles que ya no solamente se dedicaban al trasiego de drogas, sino a muchos más negocios turbios. Y 2 años después se da la masacre de Ayotzinapa, porque no tiene otra palabra lo que pasó en Ayotzinapa. Los testimonios son tremendos y por eso repito, sea peor que Tlatelolco, es porque representa una regresión. Cuando el PAN debió dar el gran paso democrático, fortalecer las instituciones, aprovechar que en ninguna otra época de la historia de México habíamos vendido tanto petróleo y que la gente tenía el impulso democratizador, Fox debió dejar que en el 2006 llegara el que la gente quería. Entregó el país en un presidente funerario, que le entregó el país a un corrupto, y a los 2 años Peña empezó con mucha popularidad porque le metieron mucho dinero, nos construyeron una novela. O sea, fíjense cómo nos van al mexicano, nos van los políticos engañando psicológicamente, ¿no? En el 88 un fraude. En el 94 un gran candidato caído, pues por tristeza. Y en el 2000
pues votamos por el ranchero dicharachero. Y en el 2006 pues otro fraude. Y en el 2012 pues por el guapo que se casó con una guapa y nos vendió una telenovela. Fíjese cómo esas 5 elecciones han sido manipuladas de una o de otra forma. De las elecciones anteriores, 82 para atrás, pues todo era arreglado por el partido único. Del 88, que se supone que fue el despertar ciudadano, pues hemos sido manipulados. Y llega el año 2018 y pues 30 millones de mexicanos dan fe de que nuevamente por segunda ocasión quieren la democracia. Ojalá López Obrador sepa llevar el momento histórico y que en el año 2023 no cometa el mismo error de Fox de creerse el amo de la democracia y por lo tanto creer que él debe imponer al presidente que deba quedar. Si para esa época la gente ya trae en sus ánimos a alguien, pues tendrá que respetarlo, sea de su partido o no sea de su partido. Bien, volviendo al punto. Para el año 2014 sucede lo de Ayotzinapa. 14 años después del gran despertar, entre comillas, democrático, ¡pum! Una masacre sin nombre. ¿Y contra quién? Contra los mismos de siempre, los estudiantes. O sea, en este país, si el gobierno no reprime indígenas, reprime estudiantes. Así de sencillo. Le encanta a los gobiernos agarrarse contra los estudiantes, agarrarse contra los indígenas. Estamos en un país tercermundista que no tiene casi educación, que tiene una gran, no solamente falta de doctores o falta de otros profesionistas, falta de maestros. Y atacas a esos pobres muchachos, estaban estudiando para ser maestros. Esos muchachos hoy, 6 años después, ya deberían estar dando clases en muchos pueblos de Guerrero, de Oaxaca o de Michoacán, y sin embargo los mataron, les cortaron la vida, porque esa normal, Isidro Burgos, ha sido semillero de luchadores sociales. ¿Por qué? Porque los maestros tienen acceso en su formación a muchas ideologías que no están de acuerdo al capitalismo y no le convenía a los gobiernos tener luchadores sociales. Quieren maestros institucionales, pero no maestros que enseñen a los alumnos a dudar de lo que es el gobierno. Entonces, lo de Ayotzinapa es una regresión. Para mí es mucho peor que Tlatelolco, porque después del año 2000, cuando este país debió cambiar democráticamente, nos volvimos más hacia atrás. El PAN nos regresó a tiempos del priismo. Así de sencillo. Vimos cómo el país con Calderón comenzó a ahogarse en sangre, y con Peña se ahogaba en sangre y en corrupción, y hoy con López Obrador sigue ahogándose en sangre, porque es demasiado lo que le dejaron a este señor. Demasiado. O sea, no puedes cambiar en 2 años la tendencia de 12 años de guerra. Así de sencillo. No es una justificación, es por pura lógica. Que él se esfuerza en aclarar lo de Ayotzinapa, muy bien, se lo aplaudimos. Que va a encontrar muchos obstáculos, obviamente, porque la institución que él más está apoyándose es el ejército, lo cual a mí me parece bien. El ejército mexicano es súper capacitado, y aunque estuvo implicado en el 68 y estuvo implicado en Ayotzinapa, nos guste o no, es una institución tan obediente que el ejército va a depender de su comandante supremo. Si su comandante supremo era un funerario como Calderón, el ejército se alineó a eso. Si era un corrupto como Peña, el ejército se alineó a eso. Si hoy López Obrador es un presidente honesto, el ejército se va a alinear a eso, y por eso los hemos visto, que la gente los agrede y no responden las agresiones. Ya hubiéramos visto eso en los tiempos del priismo, y aún así, pues por ahí ha habido todavía algún enfrentamiento con gente del crimen que los opositores quieren vender como que el ejército sigue reprimiendo, pero se está cambiando el chip del ejército, y es algo que López Obrador sí está transformando. Estoy hablando político e históricamente, no es un comentario nada más político. Pero Ayotzinapa fue la regresión a los tiempos del priismo, fue la regresión a la muerte, a la sangre, a la tortura, la forma en que murieron muchos de esos jóvenes y la forma en que el gobierno lo trató, dando una solución mágica. Lo que yo voy a decir a lo mejor ofende a muchos, pido una disculpa de antemano. Yo sé que el lema es de que vivos se los llevaron y vivos los queremos, pero siendo realistas, y lo sabemos en el fondo, esos jóvenes están muertos. Nadie puede estar 6 años desaparecido sin que lo encuentren y retenido por ninguna fuerza que exista. Esos jóvenes lo más probable es que fallecieron. ¿Por qué investigarlo? Porque si el Estado mexicano, con López Obrador o con el que sea, no aclara eso y se vuelve a echar carpetazo como en el 68, nuestra regresión puede ser aún peor. Se tiene que saber toda la verdad, qué pasó, dónde los mataron, en qué lugares están ciertos restos, en qué lugares están otros restos,
darle el descanso a la familia y darle el descanso a un pueblo que quedó tan herido desde Ayotzinapa, tan herido del 2017 con la inacción del gobierno ante los terremotos, que por eso la ola democrática se soltó en el 2018, y esperemos que López Obrador resuelva esto, aunque le lleve los 6 años, aunque un día antes de que entregue en el 2024 presente el informe claro de lo que pasó en Ayotzinapa y caigan, como ya se está viendo, ya hay órdenes de aprehensión contra militares que participaron en eso. Ojo, los que piensan que el ejército es intocable, pues ojalá salga a relucir la verdad, porque eso no solamente daría paz a las familias, sino sería un avance democrático. Imagínese usted, con esto concluyo, para que entienda mi teoría. Imagínese usted que en el 2018 todos vimos con mucha alegría que ganó López Obrador, que se cumplió la voz de la gente, pero imagínese usted que en el 2026, 8 años después del gran paso democrático que fue el 2018, tuviéramos otro Ayotzinapa, con cualquier gobernante de Morena, del PRI, del PAN o de un nuevo partido. Sería una regresión. Entonces ahora compárelo. 8 años después de que Fox entregó el poder, el primer presidente electo democráticamente, que también ahí hubo un acuerdo, pero como sea la gente votó por él, el primer presidente electo así 100% democráticamente es Fox, nos guste o no, AMLO es el primer electo súper democráticamente, pero Fox fue electo por el voto y tuvo un acuerdo con el PRI para que el PRI pues no hiciera una campaña tan fuerte política, pero que 6 años después de que él entregue el poder y 8 años después de que él entregue el poder, va a ser lo de Ayotzinapa. Es una total regresión. De Tlatelolco a Ayotzinapa nos enseña que ni el PRI ni el PAN han sido opciones para nuestro país. Esperemos que esto no pase con AMLO, que ahora es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y que no pase con ninguno de sus sucesores. Si a partir del 2018 logramos que no se repita un Tlatlaya, un Aguas Blancas, un Acteal, un Ayotzinapa, un Tlatelolco, podemos decir que México ha avanzado democráticamente. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes Tlatelolco y otro país después Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Por la Procuraduría General de la República, en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero. Yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararlo. Son hechos que nunca más se deben repetir en nuestro país.